Hola, buenas noches. Estamos a 12 de enero, martes, ya estamos a día 13. Quienes siguen un poco la información, he retornado ya a Barcelona, un vuelo tranquilo. Esta noche, vamos a ser sinceros, uno que se mueve por temas laborales y por temas familiares, sin ningún tipo de control, vamos, el avión a reventar, eso también hay que decirlo. Un magnífico piloto que creo que nos está escuchando y poco más que decir. Es decir, de esas cosas que a veces te sorprenden. Vamos a entrar directamente en materia porque hoy vamos a hablar de una de esas cosas de que sé que a la gente le gusta, que es un poco de escuchar y pensar. Vamos a ver. Recordarán que hacia finales de octubre el gobierno planteó dejar sin control parlamentario sus actos. Para muchos fue un avance más en ese, digamos, ataque a la democracia, vamos a decirlo así, del gobierno Sánchez e Iglesias, y fue visto como una estrategia hasta, digamos, de acierto. Como no hay que responder en el Congreso, pues tenemos las manos libres para hacer lo que queramos y deseemos. El concepto está bien, pero al final la realidad te hace pensar una serie de cosas. Y cuando uno controla bien la comunicación, incluso en el Congreso, vamos a decirlo así, tienen los timings marcados, actuaciones como impedir el control se convierten, digamos, en algo negativo. ¿Por qué? Porque el propio gobierno, ahora, y lo hemos visto en la crisis de la nieve, no tiene los mecanismos para llegar a todo el mundo que tenía a través del Congreso. Es decir, esta falta, digamos, de comunicación del gobierno, esta dificultad de comunicar fuera del Congreso y de los organismos, digamos, más oficiales, le dejan un poco a la deriva. Y se ha visto en el tema de la nevada. Hemos visto, por un lado, descomposición del gobierno. Por un lado, los socialistas Podemos ha desaparecido. ¿Dónde está el vicepresidente Iglesias en esta crisis de la nieve? Como siempre dice que no tiene atribuciones, supongo estaba viendo series de televisión y escuchando conciertos de grupos de rock. Pero está claro que parece que no se ha preocupado y no ha ejercido la labor de vicepresidente. ¿Dónde está Pedro Sánchez? Fuera de la foto que se ha hecho hoy con la UME, totalmente desaparecido. Seguramente, si no hubieran roto y hubieran violado, vamos a decirlo con claridad, la democracia, quitando esos controles en el gobierno, hubieran estado en el Congreso más cómodos y hubieran dado una información seguramente más manipulada, como siempre, pero que les hubiera servido para llegar más lejos. Mientras que el hecho de coartar la democracia, vamos a decirlo así, les obliga, digamos, a un doble esfuerzo y que está claro que no son capaces de materializar. Y eso nos lleva a un tema importante. El gobierno se ha embrincado en las instituciones como forma de propaganda. Y cuando desactiva las instituciones, Congreso en este caso, pues se queda con pocos argumentos. Es decir, esa jugada de Iván Redondo de hacer desaparecer a Sánchez del Congreso, que parecía lógica en su estudio y su capacidad, pues se les está volviendo en contra, porque el altavoz del Congreso no es lo mismo que ir a hacerse una foto a la UME, no es lo mismo que aparecer en un 4x4 en plan Thor, allí en medio de la nieve, no es lo mismo que el vicepresidente escriba tweets hablando de series de televisión mientras la ciudad cae por la nevada, no es lo mismo que ir al Congreso y ante las cámaras y ante sus medios prostituidos lanzar su mensaje. Se hace curioso de que un acto como el del Congreso, que debía ser la esencia de la democracia que han prostituido este gobierno, que ha ninguneado, pues precisamente ningunearlo y no actuarlo se les está volviendo en contra. No controlan ya los timings, los conflictos internos se disparan, volvemos, el Guadiana Robles ha vuelto a enfrentarse, en este caso a Marlaska, que siempre hemos dicho que es el ministro, que nadie sabe dónde está, ni qué hace, ni qué deja que hacer, y al que nadie lo quiere en su lado, pues el enfrentamiento entre la Guadiana Robles, aquella que aparece y desaparece, y cuando le interesa aparece, y cuando no le interesa desaparece, y cuando le hace caso Casado aparece más, y cuando no aparece menos,
pues le lleva a enfrentarse con Marlaska por un tema, vamos a hacerlo claro, UME, Unidad Militar de Emergencias. Parece claro qué quiere decir. Y vamos a decirlo, la niñería de Marlaska, que ya está empezando a hacer muchas niñerías continuadas. A algunos nos sorprende que este personaje haya sido juez de la Audiencia Nacional. A algunos nos sorprende incluso que haya sido juez con este comportamiento tan poco responsable y tan irrespetuoso. Pues ese enfrentamiento acaba siendo otra vez lo que hemos dicho en más de una ocasión. El PSOE en el gobierno no es un cuerpo único y uniforme. Hay más enfrentamientos en el PSOE que los que puede llegar a haber entre algunos miembros del PSOE y el gobierno de Podemos. Vamos a decirlo con claridad. Y estas rifirrafes, cuando no existe la función del Congreso, que sirve, vamos a decirlo con claridad, que sirve el Congreso para unificar el mensaje del gobierno, pues se convierten en noticia, vamos a decirlo así, y erosionan la capacidad del gobierno por ilusionar a los pocos que aún se quieren ilusionar con esta pandilla de poco profesionales. Porque al final, y lo hemos dicho en alguna ocasión, lo más grave de este gobierno es que deja hacer las cosas como si no hubiera ley ni orden. Y siempre hemos comentado que la política nace para limitar los conflictos cuando la gente se agrupaba antiguamente, se juntaban y decían, oye, hay que montar unas leyes, hay que montar unas normas, hay que montar una serie de cosas. Y está claro que la política de este gobierno es desbaratar cualquier organización lógica, coherente, inteligente y respetuosa. Y eso que hace el gobierno, y hacen en muchas actividades, y tenemos el caso más claro en temas locales, por ejemplo, Ada Colau en Barcelona, de desmontar la estructura de una propia ciudad, fomentando gente como los ocupas, que luego acogen, como explicamos ayer, a terroristas, asesinos. Fomentar el descrédito, fomentar todas estas cosas nos lleva a situaciones como la que hemos vivido hoy. ¿No? Supongo más de uno lo ha escuchado. Se habían juntado una serie de gente con sus 4x4 en Madrid para recorrer la ciudad y ayudar voluntariamente a la gente en una situación conflictiva como la actual, con mucha nieve y donde los 4x4 pueden hacer sus actividades, y han tenido que dejar la actividad porque han sido vandalizados por supuestamente grupos de taxistas y VTC. Es decir, todo el mundo en este país, gracias a este gobierno, cree que la única manera de solucionar sus problemas no es la ley, es saltarse la ley y hacer lo que te dé la real gana. Está claro, uno ve el ejemplo, hemos comentado, de la alcaldesa Colau, uno ve el ejemplo de Sánchez, uno ve el ejemplo de todos estos políticos que se saltan las normas sin ningún tipo de vergüenza y acaba diciendo una frase que a mí me han repetido estos días. ¿Yo voy a ser el estúpido que no voy a hacer nada? Si aquí choricean todos, aquí roban todos. Y es lamentable escuchar esa frase, pero uno la escucha y dice, pues quizá tiene razón. Dice, y te planteas exactamente que la realidad de España lo perjudicial no es perder la democracia, que hemos insistido que es un gran problema. Lo fundamental al final es perder las formas y la creencia en las normas. No puede ser que alguien infrinja la ley y que simplemente se lo pase por el forro. Y tenemos en el caso de Podemos casos a patadas, vamos a decirlo con claridad. Condenados que siguen en el partido, condenados que según sus normas no iban a seguir en el partido, cargos con 2 o 3 responsabilidades, alcaldes, caso Colau, que decía que iba a cobrar 2.000 y que cobra 5 o 6.000 euros cada mes, que iba a ir en metro y iba en coche, o sea, que la normalidad que han puesto los anormales de los políticos que tenemos en saltarse sus propias explicaciones ha llegado a la ciudadanía. Y muchos ciudadanos, equivocadamente creemos, consideran que la única solución es saltarse las normas como hacen el resto, porque ellos van a ser más idiotas. Y llega un grupo de taxistas o un grupo de VTCs, supuestamente, volvemos a decir, y dice, oiga,
Dice, los 4x4 están haciendo un servicio que podríamos hacer nosotros, rompámosle los vidrios. Total, ¿quién va a decir nada? Y la triste realidad es que nadie dice nada. Llegan unos señores en patera que tienen todos los problemas que puede tener la humanidad y les das más derechos que a los ciudadanos que están pagando impuestos. Organizan una fiesta, organizan un sarao, etcétera, etcétera. Ya no hablo de los que vienen a hacer actos delictivos, obviamente, ni a hacer terrorismo. Pero claro, luego hablas, porque algunos hablamos, lo hemos dicho, y estamos en la calle, luego hablas pues con los de un restaurante, etcétera, etcétera, y te lloran. Es que no me permiten abrir, no me permiten hacer nada. Dice, y veo ejemplos en otros países que, vale, cierran, pero les ayudan. Aquí, tirados. Hoy mismo, la Xunta de Galicia, los restaurantes a partir de las 6 cerrados. ¿Qué tipo de ayuda van a recibir? Si está claro, lo hemos comentado esta mañana, que Moody's ya empieza a dudar del crédito de España. No hay dinero, digámoslo con claridad. Y no haber dinero se ha convertido en el gran problema por el cual no va a haber, o parece no va a haber, un confinamiento, a pesar de que se hablen de terceras olas, de cuartas olas, porque hemos oído hablar hoy de cuarta ola ya, que algunos pensamos que estábamos en la primera. Porque siempre invitamos a la gente a pasear, a comentar y a documentarse. Y ya hemos hecho algún especial, pero les volvemos a insistir que entren simplemente poniendo en Google sistema Momo y verán los muertos, porque al final lo que mandan las olas son los muertos en las diferentes o supuestas olas que ha habido en este país. Y verán un gran pico en marzo, abril, y luego nada. Es cierto que si entran a mirar por comunidades, verán comunidades donde los picos, Asturias, por ejemplo, y alguna otra, Aragón, se dan en esta época y no se dieron en marzo. Pero verán que la generalidad del país, y hablamos aquí de Madrid, Castilla, Cataluña, etc., el gran pico es en marzo y luego parecen pequeñas olitas. Y uno se pregunta, ¿con el gran pico hay que comparar con lo que hay ahora? ¿O hay actuaciones simétricas, miméticas de lo que hacen otros países, donde quizá sí que hay doble pico? Porque está claro que si hay un pico en marzo y luego en mayo, me parece fue, o junio, el presidente Sánchez dijo que habíamos doblegado, como pusimos en un vídeo ayer, la pandemia, será su error que haya vuelto a nacer. Aunque Simón responsabiliza a los ciudadanos porque Simón sabemos que es un vago que se ha paseado por África vagueando sin hacerse ni el MIR, haciendo el parásito, volando, vamos a explicarlo, porque un día habrá que explicarlo todo, volando en helicóptero y en avión para ir a las bases mientras dormía en hoteles de 5 estrellas, ese es Simón. Sí, ese es Simón, el que va acompañando a su mujer cuando estudia el máster y aprovecha y hace unos cursillos, ese es Simón, un auténtico parásito social, colocado por su familia de la mujer en el ministerio, y esos son los personajes que tenemos en España. Personajes que creían que gobernar era simplemente pasar unos años, unos meses, disfrutando de un sueldo público, de una vida satisfactoria y sin enfrentarse a problemas. Y cuando han tenido un problema, seamos sinceros, lo hemos dicho alguna vez, sabe mejor gestionar un problema el señor que lleva un bar en una esquina de cualquier pueblo que cualquier político. Ellos saben lo que hay que hacer. Y cuando se aprieta, se ahoga a la gente que levanta un país, tenemos un gran problema. Nunca lo debemos negar. Y estamos en esa situación donde la explosión, llámenle como quiera, está cada vez más cerca. Y no por llamar a los malos augurios, no, por una cosa que volvemos al inicio del programa de hoy. Porque hacer, ningunear, evitar participar en el Congreso hace que el gobierno no tenga un mensaje unificado y que cada uno haga su batalla individual. Y eso, y ahí vamos a lo importante del mensaje de hoy, del programa de hoy, es un grave error de concepto de Iván Redondo. Sí, Iván Redondo, si nos escuchas, un grave error, porque lo importante, cuando uno gestiona una crisis, cuando uno gestiona, vamos a decirlo con estas palabras, cuando uno gestiona mierda,
vamos a decirlo así, es tener un mensaje unificado. Y el Congreso te servía para tener un mensaje unificado, un mensaje de gobierno, un mensaje de Podemos, un mensaje de PSOE, un mensaje único. Y al ningunear el Congreso, haces que se hayan abierto a sus mensajes cualquier ministerillo, hasta la Guadiana Robles, que parece que quiere rejuvenecer, Marlaska, que nunca ha sabido qué hacía en la vida, pues cada uno va a su batalla. El hermano del que imprime billetes, el ministro este que se va de vacaciones a Nueva Zelanda siendo comunista, a tutti pleni, que no ha trabajado en su vida, digámoslo así. Cada uno gestiona su batalla y unos critican a unos y otros critican a otros, porque el Congreso os servía, Iván Redondo. Recuerda esta frase, el Congreso os servía para unificar el mensaje. Y en las crisis, y eso lo deberías saber, incompetente, en las crisis lo importante es unificar y dar un mensaje claro y conciso. Y se ha dado cuenta ahora mucha gente, con la nevada como excusa, que el gobierno está en total y franca descomposición, porque no tienen mensaje único, porque su canal, su camino, su forma de establecer ese mensaje único era exclusivamente el Congreso. Ese Congreso dirigido por la inefable e incompetente Meritxell Batet, ese Congreso les servía para dar ese mensaje de uniformidad. Al desmantelarlo, pues se han equivocado nuevamente. El golpe a la democracia que querían hacer se les ha girado en contra. Y eso confirma algo muy básico, que este gobierno cada vez más está al mando de profundos incompetentes, que no solo no gestionan la calle, no solo no gestionan la comunicación, no solo no gestionan el mensaje, sino que cada vez se equivocan más y más profundamente. Más erosión en el gobierno, más disputas, más interesante para comentarlo, no lo vamos a negar. Si no fuera por la situación de los 80.000 muertos, más y el desastre económicamente, hasta más divertido, vamos a decirlo, porque uno es que le da hasta vergüenza ajena comentar ciertas cosas tan básicas y elementales que dice, oiga, ¿y ustedes para qué cobran? ¿Para qué tienen una tropa de 1.000 analfabetos en la Moncloa asesorando el qué? Si son incapaces de levantarse de la mesa, picar y decir, oiga, ¿usted es idiota o qué? Porque la realidad es esa. Al final, esto está acabando como aquel régimen que decíamos, sin, esperemos, acabar con el fin que tuvo, obviamente, de Ceausescu, que al final hacían caso y al final se quedaron los fieles y el resto con un cabreo general que no llevaba a ningún lado. Y esa es la realidad de este país. El cabreo en aumento, la gente aguantando cada vez menos, el país, recordémoslo, sin dinero, sin la ayuda de Europa, aquella de los aplausos de Sánchez, que no llega ni parece que va a llegar inmediatamente. Esa es la realidad de este país. Esa es la realidad que vamos a ver los próximos días, las próximas semanas, con la suma de frentes judiciales de Podemos, con la suma de conflictos internos en el PSOE, con la suma del problema de tener la capital prácticamente incomunicada y con pocos mecanismos para liberarla en los próximos días por las bajas temperaturas, todo eso en medio de una tercera ola, cuarta para algunos, ya veremos si llegamos a quinta o sexta, y para otros que simplemente leyéndose el momo parece que aquí están explicando cosas que no son las que son. Digámoslo así de claro. Esperemos a ver qué va a pasar estos días. Las cosas cada vez están más complicadas. Sánchez sigue desaparecido fuera de la foto de la UME, de pensar que eso le da votos. Sinceramente, nadie lo ve. Las elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, que ya dijimos que se van a suspender, creemos que se van a suspender, si no, seamos sinceros, si no se permite ir a restaurantes a partir de las 3:30 en Cataluña, ¿qué leche se va a permitir votar hasta las 8? Es que es tan incongruente todo. Cuando los colegios están ninguneados, cuando las universidades hasta envían mensajes a los alumnos diciendo que vayan con mantas a hacer exámenes presenciales cuando no les permiten hacer clase. Estamos locos. Y ese es un gran problema, no solo en un gobierno de inoperantes, incompetentes, sino una estructura social donde los que están al mando son la mayoría inoperantes e incompetentes.
Y ahí tenemos un gran problema. Y ahí tenemos un gran problema, no solo de comunicación, donde vemos los errores, sino un gran problema más básico de incompetencia y, digamos, la palabra clave, de saber adaptarse y saber vivir en la realidad de un país como este. Un país con muchas virtudes, un país reconocido internacionalmente hasta hace un año como prácticamente el mejor lugar para vivir y donde prácticamente a estas alturas se está convirtiendo en un lugar donde lo único que hace falta es buscar cómo sobrevivir, gracias a la incompetencia de este gobierno y a los votantes incompetentes que siguen confiando con una frase que a mí me ha hecho gracia también, he hablado con gente de todo tipo estos días, que me decían, hombre, es que los otros lo van a hacer peor. Imagínense el nivelazo de país. Así estamos. Como siempre, tienen el Patreon, el miembro del canal, la transferencia. Nos emplazamos al desayuno de mañana ya con más regularidad. Mañana prácticamente ya podemos decir, mañana pasado mañana empezamos un programa a la tarde, lo avanzamos el otro día, hemos estado de viajes estos días, pero ya tenemos la tranquilidad de estar en Barcelona y como parece que vamos a estar nuevamente más confinados que nunca, pues aprovecharemos para dar más información que nunca e intentar que todo el mundo que nos escuche, sean 100, 1000, 10.000, 50.000, los que sean, hagan lo que nosotros creemos que es importante, que es pensar por sí mismos y decidir en qué escenario estamos todos. Nos emplazamos a mañana a la mañana, como siempre decimos, seguimos.